Bueno, vamos a empezar a hablar de una patología característica de chicos adolescentes que se basa en el deslizamiento patológico y usualmente gradual de la epífisis del fémur sobre el disco de crecimiento presumiblemente anormal. Yo les recomiendo que vean esta cadera y vayamos a la definición que nos informó el doctor Weinstein, que habla que la epífisis permanece en el acetábulo, mientras que la metáfisis del cuello femoral se mueve en dirección superior y anterior. Y eso sirve para entender la patología desde el punto de vista anatómico y que nos va a permitir poder tener un mejor resultado en el tratamiento. La incidencia, las estadísticas son americanas, de 3 a 0,71 por 100.000 habitantes en USA. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, en la pubertad fundamentalmente. El hombre tiene una edad mayor, 13 años, la mujer 12 años. El promedio general es 13 más menos 1.4 en general. Y la demora diagnóstica cuando llega al paciente a los centros de atención es aproximadamente de 4,1 meses y hay estadísticas que indican que en la época de primavera-verano y en niños de áreas rurales esta patología es más frecuente. La clínica de esta patología es un paciente que llega con claudicación y dolor, con la actitud del miembro inferior rotado hacia afuera, la presencia del signo de Dreman, que vamos a ver un video, la limitación a la rotación interna y a la abducción de la cadera, y se requiere mucho cuidado al revisar el paciente para evitar movimientos forzados que impliquen un mayor desplazamiento o una reducción de la epifisiolisis de cadera. Este es el famoso signo de Dreman, lo tiene que hacer el paciente solo, es una flexión extrarrotada de la cadera. La clínica y su laboratorio, generalmente el laboratorio de estos pacientes está dentro de límites normales. Pueden existir anormalidades metabólicas, tiroideas, del crecimiento, sexuales, adrenocorticales y la función renal debe ser siempre evaluada. Nosotros en el Hospital de Niños establecimos una nomenclatura hace ya unos cuantos años en el cual dividíamos a las epifisiolisis en epifisiolisis unilaterales, epifisiolisis bilaterales de primera admisión y epifisiolisis bilaterales sucesivas. Estas epifisiolisis llevaron mucha atención hacia nosotros porque existía un gran porcentaje de epifisiolisis con bilateralidad acumulada. Parecía una epifisiolisis en una cadera y al tiempo la epifisiolisis en la segunda cadera. Esa epifisiolisis se podía determinar con cartílago abierto porque llegaba en forma aguda al hospital. Pero también existen epifisiolisis que son asintomáticas y se descubre su bilateralidad en el tiempo cuando existe una artrosis precoz de la cadera. La bilateralidad de esta enfermedad es aproximadamente del 9%. Cuando existe de presentación inicial, en el periodo de adolescencia con cartílago abierto puede llegar hasta el 40%. Y durante el seguimiento de los 16 años hasta los 66 años, la bilateralidad acumulada es del 61%. Y ahí viene toda una discusión sobre la realización de profilaxis en la cadera sana para evitar las consecuencias de tan alta bilateralidad. La clasificación de la epifisiolisis depende, o sea, hay varias clasificaciones. La más característica es la de los estadios de Fage y O'Brien, que hablan del tiempo de evolución de la epifisiolisis. En el predeslizamiento es una patología de tipo agudo. La aguda es una patología tipo una fractura de epifisiolisis. Crónico agudizado es cuando los síntomas de la enfermedad son mayores de 3 años, pero con un periodo, mayores de 3 semanas y con un periodo agudo por trauma, por lo que sea, en el cual existe un desplazamiento ulterior. El crónico inicial, cuando son mayores de 3 semanas y no existe periodo agudo,
y el crónico tardío con o sin osteoartritis. Este es un predeslizamiento en el cual hay mucha clínica, poca radiografía y poco estudio previo como para poder determinarlo. Pero sí tiene dolor en la cadera, flexión extrarrotada y existe un ensanchamiento, un marcado ensanchamiento de la fisis. La fractura epifisiolisis que les hablé recién, la epifisiolisis aguda, en el cual existe un desplazamiento sin signos de remodelación, quiere decir que la enfermedad está cursando menor de 3 semanas de evolución. La epifisiolisis crónica reagudizada, esta es la más frecuente, en el cual existe el desplazamiento y ya signos de remodelación en la metáfisis o en el cuello femoral. La epifisiolisis crónica son mayor de 3 semanas, con signos ya de cronicidad y sin signos todavía de osteoartritis. Y la crónica tardía con osteoartritis, que es ya signos de artrosis. Según el grado de desplazamiento tenemos los predeslizamientos cuando la epífisis prácticamente está en perfecto contacto con la metáfisis. Mínimo grado 1 cuando es menor del 33% el desplazamiento, moderado grado 2 cuando es entre 33 y 66% y grave cuando son mayores del 66%. Nosotros podemos medir esos desplazamientos en un desplazamiento lineal o un desplazamiento angular. Para el desplazamiento lineal podemos utilizar la radiografía de perfil, que nos mide ese porcentaje de desplazamiento de la cabeza con respecto a la metáfisis, y la ecografía para ver los signos de STEP. El desplazamiento angular se puede medir en los desplazamientos graves con la radiografía de perfil de Southwick y los desplazamientos muy leves con la radiografía también de perfil de Billings, que es muy difícil de poder realizar porque requiere una preparación previa que a nosotros siempre nos costó y nunca la pudimos concretar. En este caso tenemos una epifisiolisis aguda sobre crónica, en el cual medimos el desplazamiento angular por el ángulo capito diafisario de Southwick, que en este caso corresponde a una grave de 62 grados. El predeslizamiento, habíamos hablado algo, tiene un 0% de desplazamiento lineal, el ángulo de Southwick es de 0, ¿tá? Las radiografías prácticamente no nos muestran nada más que un ensanchamiento del disco fisario y en la ecografía podemos ver un pequeño signo de STEP donde existe un pequeño o un ensanchamiento de la fisis. La epifisiolisis grado 1, un desplazamiento menor del 33%, un ángulo de Southwick menor de 30 grados. Aquí se visualiza en la ecografía el signo de STEP y en la tomografía vemos muy gráficamente cómo es ese desplazamiento. De este cuadro, donde nos habla de los tipos de desplazamiento, lo más interesante es esto. Cuando nosotros tenemos un predeslizamiento, la superficie de contacto entre la base de la epífisis y toda la metáfisis, piénsenlo en volumen, es del 100%. Cuando existe un desplazamiento mínimo, quiere decir un 33% de desplazamiento, la superficie de contacto es del 58%. Cuando hay un desplazamiento moderado entre el 33 y el 60%, ya la superficie del contacto bajó al 39%. Y cuando es grave, 22%. Cuando existe el desplazamiento completo es del 0. Y esto es muy importante porque muy poco desplazamiento me indican poco contacto entre la base de la epífisis y la metáfisis. Y esto es muy importante para enhebrar esa metáfisis y esa epífisis para el tratamiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuando estamos frente a una epifisiolisis hay que pensar en volumen, no en un plano que nos da la radiografía. El volumen nos va a decir o nos va a enseñar
qué tipo de tratamiento y cómo lo podemos abordar ese desplazamiento. El otro tema que tenemos que tener en cuenta en una epifisiolisis es que la irrigación de la cabeza femoral en un chico con cartílago abierto es muy pobre, es muy mala. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la vascularidad de esa cabeza femoral, de modo que en el tratamiento, que consiste en enhebrar esa metáfisis con esa epífisis, cuando entramos en la epífisis no provoquemos daño a la irrigación de la epífisis, porque si no vamos a provocar una necrosis. El estudio de la vascularización de la cadera, un trabajo de Gans del año 2001, nos habla y nos informa que la cadera básicamente tiene la epífisis tiene muy buena irrigación a través de vasos que llegan por la parte posterior del cuello. Y este es el gráfico. Se llaman vasos retinaculares que discurren a través del periósteo. Como ven, la cara anterior del cuello tiene poca irrigación con respecto a la cara posterior. Cualquier daño en la cara posterior va a provocar una falta de irrigación en esa epífisis con la consecuente necrosis. Sacando estos vasos que se llaman retinaculares, estos vasos terminan en la cara posterior, en la parte superior y en la parte inferior. Por lo tanto, cuando tenemos una epifisiolisis y nosotros miramos la cadera de costado, los vasos retinaculares posteriores, cuando la cabeza se desplaza, se acortan. Cualquier intento de llevar esta cabeza a la posición implica que estos vasos pueden ser dañados, como se ve en este gráfico. Acuérdense que las epifisiolisis las dividíamos según el tiempo de evolución. En más de 3 semanas o aproximadamente en 3 semanas, acá se produce una retracción de los vasos. Entonces, el intento de la reducción va a provocar la rotura de los vasos, con lo cual contribuye en cierta manera a la iatrogenia del tratamiento si nosotros queremos reducir esa cabeza femoral. Gans hizo un estudio en el cual, una vez que determinó toda la vascularidad de la cabeza, el estudio de la cabeza femoral, estableció un tipo de osteotomía en el cual existía un acortamiento del cuello para que esos vasos que están retraídos pueda esta cabeza desplazarse sin entrar en tensión y poder fijarla sin alterar la irrigación. El concepto que debe quedar es que la epífisis femoral proximal con cartílago abierto está pobremente irrigada. Existe un solo trabajo en la bibliografía que habla de la irrigación en la epifisiolisis antes y después de una reducción. Y estableció como, este trabajo es de Shingo Maeda del año 2001, y estableció como conclusión que la lesión vascular ocurre durante el desplazamiento anterior a la reducción. O sea, cuando se produce naturalmente la epifisiolisis, ya existe una alteración vascular. Un solo caso tuvo en el cual una epifisiolisis inestable la redujeron y no tenía irrigación antes de la reducción y tuvo irrigación posterior a la reducción. Es este caso, pero hay un solo caso descripto. Volviendo ahora a la clasificación de epifisiolisis, hay una clasificación dinámica de la epifisiolisis que habla de epifisiolisis estables e inestables. El concepto de estabilidad e inestabilidad fue introducido por Loder en el año 1993. En los últimos años este concepto fue cambiando, pero vamos a empezar desde el principio. Las epifisiolisis estables son aquellas en las cuales el paciente puede caminar. Existe un desplazamiento crónico, se desplazó y la cadera quedó fija, que le permite al paciente deambular sin tener dolor. Inestables es un paciente que no puede apoyar, no puede sostener su peso.
Bajo TB existe un movimiento entre la epífisis y la metáfisis. Esto corresponde a una epifisiolisis aguda o una epifisiolisis aguda sobrecrónica. La aguda sobrecrónica eran 3 semanas de evolución de un paciente que tenía cierto dolor, pero podía deambular perfectamente y en un periodo agudo, ¡puc!, la epífisis se volvió a desplazar. Por lo tanto, se llama aguda sobrecrónica. Y esas son inestables. Existe una nueva definición de inestabilidad que la definió un médico llamado Parsch-Klaus en el año 2009, que aceptaba lo de Loder, pero le agregaba que no puede caminar con muletas y que existe una confirmación por eco de la presencia de sangre. Esa presencia de sangre nos está hablando de un periodo agudo temprano. Por lo tanto, establece como inestabilidad no solo del Loder, sino que a toda cadera con una epifisiolisis aguda sobrecrónica tendríamos que tener la costumbre de meter la agujita y ver la presencia de sangre, que nos va a permitir primero diagnosticar si es inestable o no, que va a variar el tratamiento, y por otro lado descomprimir esa cabeza femoral. Recuerden que la irrigación de la cabeza femoral es pobre y todo volumen que esté dentro de la cápsula contribuye aún más a colapsar los vasos si le quedan, con lo cual contribuye aún más a la necrosis. También existe un término de inestabilidad bajo la experiencia intraoperatoria. Esto fue descrito por Teddy Slongo en el año 2008, en el cual hablaba de inestabilidades parciales. Y esto lo hacía bajo el tratamiento dentro de un tipo de cirugía, que es una cirugía de una luxación controlada con una osteotomía de Damm modificada. Durante la luxación controlada y al ver, y después de hacer la capsulotomía, previo a hacer la capsulotomía, se encontraba que el periósteo se encontraba intacto y que era de fácil remoción, con lo cual hablaba de inestabilidad parcial. Tenían toda la clínica de Loder más esto, y esto lo llamó inestabilidad intraoperatoria parcial. El tratamiento de la epifisiolisis es la fijación in situ. Se recomienda utilizar tornillos canulados, los ASNI de tipo 2 de 6,5 a 8 milímetros, nosotros utilizamos de 6,5. Existe la tentación de hacer la fijación de la cabeza que se ha desplazado, y acuérdense de la primer tomografía que vimos de reconstrucción, en el cual nosotros vamos a tener que la metáfisis está ascendida y está rotada. Por lo tanto, eso va a llevar a una posición de la cadera en extrarrotación. Fijamos, pero nos va a quedar un miembro caminando para un lado con una progresión y el otro miembro caminando para otro lado con otra progresión, sobre todo en las moderadas y graves. Weber en el año 1965 intentaba hacer la fijación in situ y hacer en el mismo tiempo una reorientación mediante una osteotomía intertrocantérica de realineación. Nosotros no lo hacemos, esperamos, fijamos in situ y luego hacemos la realineación. Este es el material a usar. Este es un caso problema en el cual tenemos una epifisiolisis aguda sobrecrónica con un SOTWI de 60 grados, cuyo tratamiento por ahora, en ese momento, era la fijación in situ. Y acá es cuando hay que pensar no en una radiografía, no en el intensificador de imágenes, sino en volumen. La tentación es meter un tornillo que pase desde bajo del trocánter al centro de la cabeza. Siempre tenemos que intentar que el tornillo termine en el centro de la cabeza. Acuérdense que en las dos puntas, en el polo superior y en el polo inferior, llegaban los vasos retinaculares. ¿Está? Si nosotros llegamos al polo superior o llegamos al polo inferior, corremos riesgo de dañar la vascularidad, con lo cual provocaríamos de alguna manera una iatrogenia. Esto fue el primer intento.
arriba las imágenes bajo intensificador de imagen, en el frente llega al centro, en el perfil llega en una porción bastante superior. La radiografía posoperatoria nos muestra que en el frente estaría tomada, pero en un mal lugar, y en el perfil tenemos el tornillo afuera. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue no pensar en volumen. Nosotros, o el primer intento que tuvieron, era entrar desde el trocánter, enhebrar todo el cuello y llegar a la epífisis. Eso es lo que veríamos nosotros en un plano. Pero acuérdense que la epifisiolisis es esto. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la cabeza, la epífisis no va a quedar muy posterior. Por lo tanto, tenemos que entrar más anterior. Y con un tornillo corto porque estamos entrando prácticamente en el cuello. Desde este lugar es imposible enhebrar esta epifisiolisis con ese grado de desplazamiento. Por lo tanto, cuanto mayor desplazamiento hay, el abordaje o la puerta de entrada tiene que ser cada vez más anterior para poder enhebrar perfectamente esa cabeza. Acuérdense que en un grado 3 teníamos aproximadamente un 30% de contacto entre la metáfisis y la epífisis. Entonces, tenemos que entrar por un lugar bastante complicado porque tenemos que entrar por el cuello. Luego tenemos que embocarla en la superficie de contacto. Y por último, que esa superficie de contacto no esté cerca ni del polo superior ni del polo inferior. A su vez, hay que tratar que los intentos que hacemos para enhebrarla sean prácticamente únicos. Único significa la clavija guía, único significa elegir bien el tornillo, el tamaño del tornillo. Cuantas más veces intentamos, aumenta exponencialmente la probabilidad de dañar secundariamente esa epífisis, realizándose una complicación que se llama condrolisis. Por lo tanto, enhebrar una epifisiolisis trae unas cuantas consecuencias y trae una serie de problemas. Esto es lo que les estuve explicando recién. Y ya un americano, Damien Fromm, en el año 2000, decía: es tan difícil realizar una osteotomía de redirección que fijar in situ un slip grave, un desplazamiento grave. Las complicaciones de este tratamiento, hay en la literatura entre un 15 y un 40% de necrosis avascular, condrolisis, infecciones, migración y fractura. Un 20% de las epifisiolisis, a pesar del tratamiento de la fijación in situ, progresan en 10 grados posterior a la fijación. Nuestra estadística entre el año 1985 y 2014, en 489 caderas afectadas, tuvimos un promedio de 7% de necrosis avascular y un 4% de condrolisis. Entre esas caderas, nosotros tenemos 131 PIN preventivos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una epifisiolisis en un chico que tiene menor de 10 años? Hay que pensar que la fisis proximal del fémur contribuye al 20% del crecimiento del fémur. Por lo tanto, ese es un dato que tenemos que tener en cuenta. La epifisiolisis, el tratamiento, no es solo una fijación, sino que es provocar una epifisiodesis, provocar el cierre del cartílago, con lo cual completamos la estabilidad. En el momento agudo del tratamiento, fijamos, nada más, como si fuese una fractura. Pero debemos esperar el tiempo suficiente para que se provoque la epifisiodesis, para que se provoque el cierre del cartílago fisario. Pero no podemos dejar con cierre de cartílago fisario a chicos a menores de 10 años, sobre todo si tratamos una sola cadera, porque vamos a dejar una discrepancia. Las discrepancias uno las puede manejar 2,5, 3 centímetros. Mayor de 3 centímetros, un adolescente generalmente no las tolera porque no quiere utilizar ningún tipo de realce. Por lo tanto, tendríamos que ir pensando en el futuro
o hacer un acortamiento de la pierna sana o hacer un alargamiento de la pierna enferma, con lo cual implica mayores costos, mayor morbilidad, etc. Por lo tanto, tuvimos que ir pensando qué tipo de tratamiento podíamos hacer para fijar la fisis, para que no siga migrando y permitir que ese cartílago no se dañe, siga creciendo y contribuya normalmente al crecimiento del fémur total. Hay dos métodos. El Hospital Garrahan nos enseñó a nosotros el método de Wagner, que consiste en la fijación con clavijas y la fijación de esas clavijas con una chapa al fémur, a la diáfisis del fémur. Últimamente estuvimos utilizando un clavo que se llama clavo de Chotel, que lo traía TA, pero hace 2 años que ya no está en el mercado por los problemas de importación, en el cual era un tornillo canulado, en el cual su extremo era liso. Aquí tenemos un caso de un chico de 11 años con una epifisiolisis, grado 1, 2. Le colocamos este clavo de Chotel y a los 2 años, vemos cómo permanece fértil y el clavo se fue cambiando de posición por el crecimiento. Logramos el objetivo de fijar la fisis y mantener el crecimiento del fémur proximal. Muy bien, resolvemos la urgencia, pero nos queda esto. La verdad que es un horror. Nosotros tenemos, no solo radiológicamente se ve muy feo, sino que clínicamente ese chico camina con no solo un acortamiento, sino con una extrarrotación del miembro inferior. Por lo tanto, no podemos dejarlo así. Por otro lado, vemos que la metáfisis se hace intraarticular casi completamente. Esa metáfisis intraarticular va a provocar una lesión en el labrum. Por lo tanto, esto ya empieza a contribuir a una artrosis precoz. Muy bien, fijamos. La epifisiodisis espontánea, que es lo que hacemos en el tratamiento inicial, requiere un promedio de 8 meses, pero puede demorar hasta 3 años, hasta que se produzca el cierre del cartílago fisario. Y existe una remodelación que fue descrita por Morrissey en el año 2002, que nos habla que el remodelado favorable de la cabeza y el cuello del fémur ocurre aproximadamente en 2/3 de los pacientes hasta 2 años después del tratamiento inicial de fijación in situ. En base a esto, nosotros esperábamos la epifisiodisis. Por otro lado, esperábamos aproximadamente 2 años para que se produzca la remodelación, que en realidad no se la veía muy radiológicamente, pero sí clínicamente. Mejoraba la marcha, disminuía la extrarrotación que tenía. Por lo tanto, nuestro protocolo era fijar in situ, esperar 2 años y ahí hacer cualquier tipo de osteotomía para realinear nuevamente el fémur proximal. Pero tenemos el problema del choque fémoro-acetabular, que es resultante de esta deformidad y que provoca un daño en el labrum y del cartílago acetabular. Con lo cual, el daño en el labrum es importante porque requiere una cirugía de ese labrum, generalmente ocurre un desgarro del labrum, y estamos contribuyendo desde el primer momento hacia la artrosis. Esto nos determinó a reevaluar los tiempos quirúrgicos entre la finalización de la fijación in situ, o sea, de la epifisiodisis, y la realineación del fémur proximal. Chocamos con una controversia, esperamos 2 años o nos quedamos con el tema de la artrosis. Hay un dato que te robé a vos, Rodolfo, que es que el 12% de las lesiones del choque fémoro-acetabular en los adultos jóvenes corresponden a secuelas de epifisiolisis.
Nosotros presentamos un trabajo en el año 2013 en el cual llegamos a la conclusión, al revés de lo que hacíamos, que creíamos prudente no diferir la reorientación o realineación epifisaria en los deslizamientos mayores de 30 grados hasta posteriormente, inmediato, que se produjo la epifisiodesis. Muy bien. Volviendo al tratamiento, tenemos la tentación de decir, si yo tengo una cabeza desplazada, me encantaría, si yo la puedo mover, sobre todo en las inestables, en ponerla en buena posición. Existió una controversia durante mucho tiempo en el cual se reducían las cabezas o no se reducían las cabezas. Y es una controversia entre provocar una necrosis avascular o diferir una osteoartritis temprana. En contra de la reducción, montones de trabajo, fundamentalmente Weisten, Loder, que son médicos muy importantes en el estudio de esta patología. A favor de la reducción, fundamentalmente Gans. Sin embargo, en los últimos años, del 2007, se publicaron numerosos trabajos a favor de la reducción. Entre esos trabajos, los más importantes son los de Schoenecker, que hablaba de una reducción a la posición preaguda. Y esto lo utilizaba en aquellas epifisiolisis agudas sobre crónicas. Eran una epifisiolisis crónica que se había desplazado silenciosamente y había obtenido un episodio agudo. Lo que establece Schoenecker es volver a la posición preaguda, no volver a la posición anatómica. El segundo, Parks-Klaus, en el cual lo que hace es delicadamente mete un dedo en la cadera sobre la metáfisis y logra la reducción con maniobras desde afuera, la reducción de la cabeza femoral, observando el retináculo, observando la cápsula articular. Gekeler, que es un alemán, habló de tracción controlada, que lo voy a mostrar, y Gans habló de la técnica de Berna, que es la osteotomía de Dan modificada, por medio de una luxación controlada. Schoenecker entonces, acuérdense que era volver a la posición preaguda. Encontró que no había relación estadística por separado con la edad, con la severidad del desplazamiento, con la duración de los síntomas prodrómicos, con el tipo de artrotomía y el apoyo postoperatorio. Lo que sí hacía, que esto se lo dije al principio, es la capsulotomía percutánea abierta entre las 12 y 24 horas desde el periodo agudo, la reducción a la posición preaguda. En la radiografía de perfil, o sea, cuando ven bajo intensificador de imagen, evitar la sobrereducción, utilizaba un solo canulado, lo dejaba sin apoyo 2 meses y la deformidad residual recién la corregía después de los 2 años. Parks-Klaus lo que hace es un abordaje de Watson-Jones, evacúa el hematoma, literalmente pone el dedo, reduce, fija con una primer clavija y luego hace un método de Wagner, fijarlo con 3 clavijas. Parks-Klaus con este método tiene un 4% de necrosis avascular, establece que la necrosis avascular no depende de la severidad del deslizamiento, igual que Schoenecker. Si la eco es negativa, no reduce a la posición preaguda, o sea, si no hay sangre, no reduce a la posición preaguda, y la cirugía no debe pasar de las 24 horas. Gekeler se basa en un concepto anatómico, dice, en agudo la ruptura de la cápsula es anterior o anterolateral. Acuérdense nuevamente de la reconstrucción de la tomografía de la primera diapositiva. Hace esto, ¿tá? Se rompe la cápsula anterior y lateral. El periósteo retináculo posterior y póstero superior está generalmente indemne. Esto demuestra un poco que todo abordaje que nosotros hagamos en una epifisiolisis
Puede ser iatrogénico en base a esto porque considera en todos sus casos que el periósteo posterior, donde van los vasos retinaculares que irrigan la mayor parte de la cabeza femoral, se mantiene indemne. Y hace lo que se llama reducción bajo tracción controlada. Hace un abordaje de Watson-Jones, expone la cápsula anterior, hace la capsulotomía, drena el hematoma, luego enhebra 3 clavijas hasta el borde de la metáfisis, un ayudante hace una tracción externa, captura la epífisis en la posición y de sus 9 casos presentados no tuvo ninguna necrosis avascular. Por último dejamos la técnica de Ganz, que es la vedette de todos estos tiempos, en el cual empezó con muchos bríos y ahora no lo son tanto, en el cual establece un acortamiento del cuello femoral para evitar que esos vasos retinaculares que están colapsados, al reducir la cabeza, se lesionen. Eso es básicamente la cirugía. Aquí tenemos un caso nuestro, un paciente de 14 años con una episolisis crónica inestable de cadera izquierda. Ahí. Bueno. A ver. Bueno. Tenemos el frente, tenemos el perfil de 60 grados, la reconstrucción, la posición del paciente es un abordaje lateral, luego se realiza la luxación controlada, la osteotomía del trocánter mayor, acuérdense ese gráfico donde veíamos los vasos a posterior, luego la capsulotomía, con la exposición del retináculo posterior. Esto es un video. Ahí se realizó la reducción. Hacemos un pinchazo. Se evidencia sangre. Aparentemente la irrigación estaría conservada. Aquí hay una controversia también. Algunos colocan unos sensores de perfusión y demás, es relativo. La fijación en la posición lo más anatómica posible. Acá hay otro problema. Nosotros estamos con la cadera luxada, con una epífisis y tenemos que colocarla en posición anatómica. Les aseguro que estar ahí y decir, esto está anatómico, o sea, lo miramos con el cuello, tratamos de tener una posición lo más adecuada posible, pero nunca queda anatómico. Quedan aproximadamente, según los estudios, entre 10 y 15 grados no anatómicos, para decirlo de alguna manera. Y eso hace que ya la cadera no tenga una biomecánica normal, o sea que va a contribuir necesariamente hacia la artrosis. Esta es la fijación. Fíjate a ver si anda. Esto nos está diciendo que no existe más el signo de Drennan, por lo tanto, la posición de la cabeza femoral ha sido reducida. Chico caminando. Este es el posoperatorio tardío y acá el chico caminando. Camina sin rotación externa. Muy bien. Bueno, este fue un caso feliz, uno de los pocos. El grave problema que teníamos es que al principio queríamos operar todos los grado 3, independientemente de cualquier cosa. Luego se fueron afinando la cantidad de
las indicaciones. Y básicamente, si ustedes ven, en el primer caso, vean esta cabeza ya está necrótica. Lo único que hicimos fue reducir una cabeza necrótica. Con respecto a esta blanca, brillante, en el cual nos dice que esa cabeza, por lo menos hasta ese momento, no está necrótica. La de arriba contribuyó a un fracaso que terminó en un reemplazo total de cadera, y la segunda, que es el caso que estuvimos viendo recién. La experiencia en esto del año 2007 en las inestables era, la verdad, muy buena, porque hablaban, en este caso, por ejemplo, Young, Howe y Kim y el doctor Millis publicaron 89 caderas, 85 pacientes, había 3 necrosis avasculares únicamente y 2 parálisis del ciático. Pero fueron apareciendo trabajos con los cuales las complicaciones fueron aumentando. Tal vez el trabajo más jerárquico o más jerarquizado de todos estos es un estudio multidisciplinario que fue hecho por 5 cirujanos en 5 hospitales diferentes, que llegaron a que las complicaciones llegaban al 41%, un 15% de rotura del implante y un 26% de necrosis develada entre las 21 semanas y las 30 semanas. En nuestra experiencia, nosotros tenemos que las necrosis son muchas, 75%. Tenemos un 25% de funcionario y un 75% no. Las causas que fueron mal elegidos los pacientes, sobre todo esas necrosis, se produjeron en pacientes que eran crónicos, tardíos ya, con varios días de evolución de su episodio agudo, y en el cual ya la necrosis ya estaba instalada y nosotros lo único que hicimos fue reducir una cabeza necrótica a una mejor posición. Ahora las dejamos únicamente, este tipo de tratamiento, en las inestables cuyo periodo agudo tenga menor de 12 a 24 horas y todo aquel que se haya evacuado el hematoma previamente. O sea, es una patología netamente de guardia. El método de la luxación controlada continúa siendo la técnica más científicamente válida en cirugía de reducción abierta, pero aún debe demostrar adecuada evidencia de superioridad a la fijación in situ, antes que sea adoptada por la mayoría de los cirujanos. Y esto lo escribe uno de los pioneros. En el 2007 el doctor Zucato empezó a hacer esta técnica en Estados Unidos, donde sus resultados son muy distintos, los del principio a los de ahora. Nuestra conclusión, la conclusión de Ganz es que esta técnica es la más apropiada para grados moderados y graves. La segura ejecución de este procedimiento requiere un entendimiento completo de la anatomía vascular de la cadera por el cirujano. Este procedimiento restaura la anatomía normal y aunque no tenemos resultado a largo plazo, pensamos que la restauración de la anatomía normal nos dará buenos resultados a largo plazo y este procedimiento es técnicamente demandante. Y volvemos a un prócer de la ortopedia infantil, el doctor Stuart Weinstein, que dice: al no conocerse la etiología ni la evolución espontánea de la epifisiolisis, el rol de los métodos de diagnóstico y tratamiento para alterar el curso de la enfermedad solo puede ser evaluado estadísticamente y por ello las decisiones terapéuticas siguen siendo empíricas. Muy bien, terminamos con las reducciones. Una vez que se fijó in situ, a los 2 años, ya terminó, a los 2 años tenemos que volver a la cadera a una posición más anatómica. Conceptualmente, cuanto más cerca del cora está la deformidad, se hace la osteotomía, mejor resultado vamos a tener para corregir la deformidad. Hay distintos tipos de cirugías, entre ellas las cirugías que trabajan sobre el cuello femoral, sobre el intertrocantéricas, subtrocantéricas, etc. Nosotros utilizamos la osteotomía intertrocantérica biplanar de Fineschi, que consiste en este caso, por ejemplo, un grado 3. Con esta secuela hacemos una osteotomía que básicamente es desrotadora y valguizante. Pinning preventivo, bilateralidad acumulada 66%. Por lo tanto, nos hizo pensar en un momento la utilización de
PIN preventivo en una cadera sana. Ponerle un tornillo a una cadera que no tiene ningún síntoma. Difícil de explicar a la madre, difícil de explicar a los pacientes que muchas veces hay que encabrijar preventivamente la otra cadera. Nosotros los ortopedistas infantiles somos pediatras ante todo, por lo tanto tenemos que prevenir consecuencias. Generalmente los desplazamientos son peores que las consecuencias de un PIN preventivo. Nosotros tenemos norma de PIN preventivo, lo utilizamos en menores de 13 años, mujeres, menores de 14 años en hombres, varón o mujer mayor de 60 kilogramos, adolescente con epifisiolisis unilateral tratada y cadera contralateral irritable, adolescente con epifisiolisis inestable, adolescentes con pauta de alarmas sociales y todo adolescente con enfermedad endocrina diagnosticada. Estas son las normas de tratamiento de nuestro hospital. Las complicaciones, algunas hablamos, necrosis avascular, condrolisis, osteoartrosis, progresión del desplazamiento, rotura del material e infecciones. Necrosis avascular, largamente hablamos, aquí tenemos un caso. La condrolisis, la reacción inflamatoria crónica inespecífica de la sinovial, que se produce fundamentalmente cuando hacemos varios intentos de nebrado de esa epífisis femoral desplazada. Generalmente se produce cuando existen anclajes anterosuperiores y posterior-inferiores, en un 78 y un 12%. Utilizamos una técnica de 3 tiempos quirúrgicos, un descolgado, una artrodiastasis y una osteotomía de reorientación. La fractura, la tratamos como cualquier fractura subtrocantérica, el fracaso de la epifisiodesis, la progresión del deslizamiento, la osteoartritis temprana en función de la bilateralidad, que ya lo hablamos. Gracias.